es buena onda ella. Nos seguimos en Twitter y la conozco porque es amiga de un historiador muy famoso, que es Ajá. mi amigo, y es muy sencilla, muy buena onda, así que no Ok, te pongas nervioso. ok. Entonces, sí, pues es que ya saben, como son las primeras veces, normalmente sí soy bueno dando entrevistas, pues así en persona, pero también como pues las circunstancias son distintas. Sí, uno se No, saca pero de está onda un bien, así poco. como te dije. No, sí está bien, tú tranquilo. Pues está bien. Bueno, entonces, esto es, ya comencé a grabar, maestra, para que lo tenga en cuenta. Hoy es 6 de mayo del 2020. Estamos a miércoles y esto es parte de la investigación sobre Girl Power, empoderamiento femenino en cine hollywoodense en la década 2010-2020. Estoy con la profesora Jimena Lagunes Durán, que es investigadora. Y bueno, si quiere dar como una retrospectiva rápida, maestra, sobre sus En mi estudios. Sí, 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 sobre sus estudios, sobre lo que ha hecho profesionalmente, académicamente, todo. soy maestra en comunicación y cultura por la UNAM. He hecho 2 tesis de cine. La primera de licenciatura fue Funciones en la música del cine, en una película de Stanley Kubrick, la de Naranja Mecánica, donde propuse una metodología de investigación para poder medir los estados del ánimo de la música junto con el diseño visual. Y pues esa fue la primera tesis. La segunda fue una investigación de el punto de vista fílmico de los realizadores estadounidenses en México bajo una perspectiva de otredad y colonialista, en donde se pretendía mostrar cómo éramos vistos por los estadounidenses como un poco incivilizados. O una cultura inferior a la de ellos que era desarrollada. Entonces, bueno, ahí hay 2 temas, el subdesarrollo y el desarrollo que es y todo esto. Okay. Y pues llevando clases de ciberperiodismo o periodismo en internet, ya 4 años llevo dando clases de este tema. Todo comenzó escribiendo de cine en mi blog y empecé a hacer difusión en mis redes sociales. Y solito me empezó a jalar el tema de crítica de cine desde una perspectiva muy, muy digerida, nada de investigación he hecho en redes sociales. Lo que sí es que he buscado innovar como en temas de redes sociales y cómo comunicar el contenido, ¿no? Eso es lo que he hecho más apegado al cine. Siempre he sido jurado en algunos festivales de cine, he publicado artículos especializados en una revista que era de Paso de Gato en Toma, en la Jornada, en el Huffington Post México cuando existía, y he publicado artículos de investigación de redes sociales o de periodismo en internet en diversos medios como El Financiero, ahora que soy editora de Gluck, donde he innovado con las videocolumnas y en donde ahí hablo diariamente de cine, y en la columna escrita profundizo un poco sobre los medios en internet. Muy bien, muy bien. Entonces, sí tiene un gran antecedente, maestra. y todavía falta. Está bien. Ahí, para que lo tengan presente, bueno, le estoy hablando, me estoy dirigiendo a mis compañeros de investigación. La Sí. maestra también ha dado clases conmigo sobre clase de guionismo y comunicación, me parece. Ah, sí, a ustedes les di guionismo, nuevos medios y también les di taller de comunicación Taller de y también comunicación. taller de comunicación, ahí donde, que va muy pegado del cine, ¿no? Quiero mi WhatsApp. Que Ok. va muy pegado del cine, ¿no? Ujú. Porque tiene que ver con todo el movimiento y dirección del cuerpo, y pues eso nos ayudó mucho para juntarlo todo, ¿no? La narrativa, que por cierto vas a preguntar sobre eso. Sí, de hecho, sí. Es parte de las interrogativas que presentó nuestra investigación acorde a nuestra hipótesis, ¿no? Que es una Ajá. hipótesis muy, muy extraña. Pero bueno, para darle una introducción a la investigación, esta investigación surge como una parte del pensar de varios de los compañeros de mi investigación,
que suponían que la forma en la que se abordaban los personajes femeninos ahora, en el ahora de Hollywood, sobre todo en películas taquilleras, ¿no? Que lo denostaba en las películas de los Vengadores, en las películas que puede hacer, por ejemplo, Meryl Streep, grandes actrices como Jennifer Lawrence, que son ahora renombradas en la industria hollywoodense, ya tenían otro tipo de características, ya tenían otro tipo de pensares y otro tipo de intenciones que cuando comenzó la década, ¿no? Y ¿Cuál acordamos... era Ah, la del milenio la de del Hollywood? 2010 al 2000, la década que empezaba en el 2010 y que terminó apenas. Ok. No sé si tomar este año o tomar el año pasado. Es que nuestro profesor menciona que la década debería terminar en el 2019 porque todavía no sabemos qué películas habrá en el 2020. Pero bueno, acorde entonces a esa idea, suponíamos que gran parte de los movimientos sociales que se presentaron en las industrias, como sucedió lo del caso de Harvey Weinstein, ¿no? O el movimiento Me Too, que empezaron a generar como un alzamiento en una especie de tendencia sobre el empoderamiento femenino, fue lo que empezaron a crear estas nuevas visiones, por así decirlo, estas nuevas características femeninas. Y para ello se tuvo que dar como para que pudiéramos evidenciar ese cambio, se tuvo que dar una comparativa desde el año 2010 hasta el año pasado, ¿no? Y entonces... ¿Lo comprobaron? Estamos en eso. Estamos, por ejemplo, ahorita mientras yo estoy Pero realizando... limítanlo más, ¿no? Porque tendrían que Ajá, limitar las producciones a Netflix, producciones de ajá. superhéroes, porque si no van a investigar, nunca van a acabar. No, sí, está limitado solamente a ser, teníamos 3 puntos que habían segmentado esa tendencia, que era las películas más taquilleras de cada año, ¿no? Que eso podía dar el parámetro como más limpio, por Pero así ¿y si decirlo. las más taquilleras no son de Ah. mujeres? Sí, a ese va el punto. Si aquello que no mencionara esa característica, entonces nos iríamos a películas mejor votadas por críticos. O sea, si en la opción A no se presentaban las características dentro de estas películas, nos iríamos a la opción B, que es las Pero ¿y mejor si las criticadas. películas mejor votadas por críticos no son de protagonistas mujeres Ah, también? Mejor ajá, segmento las películas de Marvel o las películas de Netflix que han hablado de mujeres, nuevas segmentarlas. producciones. Porque si no, se van a hacer bolas, nunca van a acabar. ¿Quiénes son mejores críticos o qué no? O sea, tienen varias, ¿cómo se llama? Conceptos y variables que Ajá. no son fáciles de comprobar, Puede que sí ¿no? sea Porque pues un gran puede trabajo, ser ¿no? Vanity Fair o Hollywood Reporter, pero, ¿no? Si es Hollywood, bueno, ya está segmentado, pero pues puede ser eso, Aún es muy no sé, general. es muy general todavía. Esa es una recomendación. No, está perfecto, maestra. Sí, todavía, aún todavía tenemos que meterle más. Pero bueno, ya con esta introducción, ya quería como empezar las preguntas directamente. Entonces, bueno, el tema 1 era sobre cine contemporáneo y sus narrativas, ¿no? Que el tema 1 hablaba de Ajá. este aspecto, ¿no? Y la pregunta 1 mencionaba, ¿cuál crees que es el paradigma narrativo cinematográfico contemporáneo? ¿Cuáles son las historias nuevas que se están contando en este presente? Pues es que depende, ¿no? Ahorita lo Ujú. hablábamos en la delimitación del tema, porque si tú te vas a superhéroes, Ujú. pues ha cambiado mucho, ¿no? Tienes a Wonder Woman empoderada, está ¿cómo se llama Supergirl? La La de Capitana Capitán Marvel. América, Ajá. Capitana Marvel, o sea, tienes Ujú. ahí un empoderamiento en los superhéroes en bastantes, ¿no? En la de esta última, los Avengers, o sea, como que ahí la mujer ha cobrado especial importancia. En las películas de Disney también, ¿no?
ya han pasado de ser, por ejemplo, la de Moana o la de Frozen, ha pasado de ser la que está esperando enamorarse para casarse y todo esto, a ser mujeres activas que cambian el destino no solo de ellas, sino de sus reinos, por así decirlo, o de su comunidad. Entonces ha cambiado mucho. En Netflix, por ejemplo, las películas que están ocupando de serie B, muchas películas son de mujeres que ya son adultas, que se divorcian y que buscan encontrar una nueva vida. Estamos hablando ahí para un público, es que tiene que ver el público al que vayas dirigido, ¿no? Porque ahí lo que yo he notado es que están buscando llegar a mujeres maduras con posibilidades económicas que pueden viajar y rehacer su vida desde sus gastos y desde el consumismo y desde los viajes, ¿no? O sea, ese es un empoderamiento a través del económico, ¿no? Entonces, pues habría que ver, claro que ha cambiado el paradigma narrativo del cine, ¿no? Porque evidentemente la mujer es una fuerza de trabajo ya y tiene su propia fuerza económica, ya no estamos en los años 50, 60, ¿no? 70, ya cuando empezaba la liberación sexual y todo este tipo de cosas, pues hay un cambio definitivamente. Y pues bueno, actualmente lo estamos viendo, pero en un empoderamiento desde mi punto de vista, de la vista del consumismo para adultos, ¿no? En las mujeres ha habido un cambio positivo en Disney, en los superhéroes las mujeres están cobrando una postura en la sociedad bastante empoderada, como le dicen ahora. Entonces, pues claro que ha cambiado el paradigma de la mujer en la narrativa. ¿Qué tanto y cuándo comenzó? Bueno, pues eso es lo que ustedes van a investigar, ¿no? Pero lo que hemos visto en esta evolución de las temáticas, por ejemplo, en los 90 todavía pues había ahí películas como la de Shakespeare in Love, ¿no? O las comedias románticas que eran muy locales, muy de la mujer esperando al hombre, ¿no? Ahora ya hay una revolución donde la mujer hay una, te digo, o sea, depende del género, ¿no? La evolución que hemos visto. La comedia romántica ha evolucionado también. Entonces, ahora es la de Cruel Truth, que estaba viendo con Gerard Butler y otra chava, y pues donde ella lo reta y le dice, no, pues yo no estoy esperando a mi príncipe azul, yo soy así, ¿no? Y el otro le dice, no, pues es que tú tienes una lista ya tienes una lista de necesidades de que buscas en un hombre. Entonces ahí están confrontándose los dos sexos. Esto es a partir del 2014 la película, ¿no? Y tienes otra donde Renée Zellweger con Ewan McGregor, que esa es de los dos, empezando el milenio, y pues no es una mujer atrevida, no es arriesgada, ¿no? Sigue manejándose desde de la mujer que conquista, que espera, ¿no? Entonces, pues ahí hay varios, dependiendo del género, es como ha sido la evolución de la narrativa, como la mujer ya empieza a tener su propia voz y sus propias exigencias, ¿no? Ya no nada más el príncipe azul, sino que también sea un hombre que comprenda y que ayude. Hay otra muy interesante en Netflix de comedia romántica de un cuate que queda parapléjico, ¿no? Y entonces ella le dice, no, es que no, y le dice, yo ya me quiero morir, y ella le dice, no, quédate conmigo, y ella le dice, no, tú tienes que hacer tu vida y tienes que ser una mujer que estudie y que sea capaz de tener su propia estabilidad económica y emocional, y yo no te la puedo dar. Y entonces, bueno, le dejo una herencia para que se vaya de viaje y sea una mujer de mundo, que es lo que está vendiendo Netflix, ¿no? Ser una mujer de mundo con tus propias herramientas económicas para que tú puedas ser un individuo, ¿no? Esa es una película romántica también, entonces digo, depende del género, pero claro que la narrativa ha cambiado. Ay, creo que, por Bueno, ejemplo... no hablemos perdón, y no hablemos de la última de Scarlett Johansson y ¿cómo se llama? Adam Driver. Adam Driver, ¿cómo se llamó la película? Es que estoy hablando Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio, tienes la de Secretos de un matrimonio con Ingmar Bergman, ¿no? Donde pues, ya te jodiste, te quedas casado, y ahí nomás viendo a tu pareja en la cama, ¿no? O sea, ahí es un claro ejemplo. O sea, que yo utilizaría ejemplo comparativo para su, ¿cómo se llama? Para su investigación. La de Bergman. Y tienes la de Bergman con esta última, donde ella dice, no, es que ya no te soporto. Y entonces ahí también hay otro tema, el dinero, ¿no? Ya no te quiero. Dice, tú me quitaste mi dinero, no me dejaste triunfar, yo me junté contigo para hacer equipo, yo también quería ser directora y tú no me dejaste. Entonces al final, ella se separa de él, él le da el divorcio y cada quien sigue su vida y como amigos. Un enfrentamiento de qué posición tienes tú en la sociedad, porque yo también quiero ser directora, no nada más tú.
Entonces, ahí este es el claro ejemplo de cómo ha cambiado la narrativa y de lo que la mujer está buscando, bueno, lo que las consume ese tipo de materiales, está buscando un empoderamiento femenino y tiene que ver con la capacidad económica y con sus sueños profesionales también, ¿no? Claro, sí, sí, evidentemente es Pero en el como... matrimonio no hay esa variable, ¿no? Sí, es como un nuevo centro de aspiraciones, ¿no? Para Es la que mujer, ¿no? cumples otra labor en la sociedad ya. O sea, antes el dinero alcanzaba con alguien que trabajara solo en la casa, ¿no? Y era el esposo. Porque tú te cuidas de los niños. Ahora no, ahora tú también, hombre, tienes que cuidar a los niños y yo también, y los dos trabajamos y así va la cosa. Y ese es un muy buen ejemplo. Ya, sí, o sea, totalmente. Sí, sí, sí puedo ver como ese sueño directo, ¿no? Esa evolución. Ajá. Aquí lo voy anotando. Y bueno, ahora que mencionaba esta parte como de lo que ahora refleja el cine, ¿no? Lo que está reflejando el cine, y que yo creo que es un buen puente para la segunda pregunta, que es como una pregunta más, profundiza demasiado, pero siento que es muy atinada, ¿no? Porque dice, ¿ves el cine como un medio que solo refleja, expone su realidad? ¿O tiene el poder de modificarla? Aquí hablamos de cuestiones, usos y cuestiones del cine. Pues es el debate inagotable de los medios de comunicación, pero para mí es muy sencillo. El cine es el reflejo de una realidad social, ¿no? Entonces, al ser masivo, pues está reflejándote una historia, pero al ser masivo, pues igual y te quieres cortar el cabello como a Scarlett Johansson, ¿no? Igual dices, el personaje de ella me representa muy cañón, voy a hacer lo mismo que ella. O sea, tiene la capacidad de influir por su misma capacidad de arte, de reflexión, pero surge de una realidad. Y si la realidad de esa película no fuera la realidad de otras miles o cientos o millones de mujeres, no tendría el impacto que tiene. Entonces, el cine es el reflejo de una realidad social. La gente no actúa como la aguja hipodérmica en las teorías de comunicación. Manda su mensaje y la gente hace eso. No, la gente actúa de acuerdo a su reflexión y a su propia vivencia, ¿no? En cuestión de que se vean como Así funciona el expuestos cine. ahí, ¿no? Ajá, sí. Así eso funciona el cine como el espejo. Tú te ves reflejado en ciertas cualidades de los personajes y por eso te gusta la película o por eso la ves. En una película tan general, en esta que estamos tomando de ejemplo, pues es una película que le llega a mucha gente, ¿no? Y entonces puede que, como ella actuó, es una posible salida y la gente lo tome porque se está viendo reflejada en ella, pero no es que el cine manipule a la gente, ¿no? Se ve reflejado en ciertos sentimientos y emociones y pues por eso ahí tomas alguna referencia. Mencionaba no sé si ha leído a Tarkovsky, tiene un libro que se llama, el tiempo, algo del tiempo. El tiempo, sí, la referencia. Exacto. Hay un momento en el que él está hablando sobre la película de Solaris, en la que él posiciona que hay ciertas problemáticas que le hubiera encantado meter directamente es como, o sea, dar crítica directa sobre su gobierno, ¿no? Sobre su tiempo, y que no podía reflejarlas de otra manera si no fuese como por ejemplo, con ciencia ficción, ¿no? Que era como en La poesía. La exacto. poesía. Él dice, para que haya arte es poesía. Y entonces ahí hay una metáfora de todo lo que está viviendo. Y claro, esa fue la última película que hizo en la Unión Soviética porque él sí fue, ¿cómo se dice? Desterrado y vivió en Italia. Exiliado. Sí. Exiliado y vivió en Italia y ahí murió de cáncer. Y entonces en su última película, El Sacrificio, habla de todo este tipo de espiritualidad, ¿no? De cómo es el hombre, lo espiritual y cómo terminan quemando sus casas. Pues es muy interesante el trabajo de Tarkovsky y él habla de la metáfora, efectivamente, pero Solaris pues la vemos porque está situada en la Guerra Fría, ¿no? En el espacio y todo este tipo de cosas Claro. que su opuesta sería la de Odisea al Espacio 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, sí, claro. Las artísticas de cada régimen hegemónico, Estados Unidos y Rusia. Entonces, claro que el cine es un reflejo de la realidad, ¿no? Y te identificas por las emociones, por los personajes, por el contexto mundial, ¿no?
Ujú. Entonces, yo creo que es eso. Y claro, cada película puede marcar una nueva moda, cada artista pop puede marcar una nueva moda, pero es algo que ya se gesta como el inconsciente colectivo del que habla Jung, ¿no? Claro, sí, al final de cuentas son como estos arquetipos con los que te vas identificando, ¿no? De alguna Exactamente, manera. todos parten de los arquetipos, así es. Ujú. Los arquetipos. Disculpe que es que ando anotando, ¿eh? Sí, no te preocupes. Ahí está. Y bueno, ahora que mencionaba esta parte también sobre lo que puede reflejar y dar como cierta influencia, por así decirlo, ¿no? Sobre nuestra realidad. Ujú. Vamos a la tercera pregunta, que es Sí. sobre los tópicos narrativos, ¿no? Dice, los tópicos narrativos en Hollywood son capaces de generar tendencia en otras industrias. Aquí estamos hablando de un presente más acorde al Ajá, nuestro, ¿no? sí. Ajá. Donde pues no tengo los números, pero no sé más o menos cuántas películas está produciendo Hollywood al año, comparadas con otras industrias, ¿no? Creo que la Pues única que se le asemeja. Hollywood, produce más Bollywood Ajá, que sí, Hollywood. sí, ayer justito estábamos hablando de eso, Jorge y yo, de que Bollywood está, o sea, creo que por cada película que saca Hollywood saca 5 la industria hollywoodense. Entonces, Entonces, ajá, sí, sí es como una industria muy grande, que también tiene como es que no atisbos es lo mismo culturales. producción a influencia, que es lo que estás preguntando, ¿no? Ajá, O a sea, ver. Hollywood, claro que tiene una capacidad de influir muy cañona. Desde esta última entrega de los Oscar pudo haber servido un ejemplo muy importante, porque siempre Hollywood lo que hace es meter otras películas de otras industrias. Entonces, la industria de Corea del Sur es una industria a conquistar. La Ujú, película de Parásitos es una película occidentalizada, y cuando nos referimos a una película occidentalizada nos referimos siempre a Hollywood. Hollywood, desde que inició con su guión clásico, ya tenía bien estructurado los personajes y todo, porque el fin de ellos era conquistar mercados. Entonces, al querer conquistar mercados, ujú. claro que Hollywood tiene una capacidad de influencia y de penetración en muchísimos países, ¿no? Lo Claro, vemos sí. en México. En México hacen la boda de mi mejor amigo en español. Ajá. En México hacen parcialmente embarazada, una película gringa. O sea, la capacidad que ha tenido Estados Unidos de penetrarse a través de sus géneros y cómo los ha manejado con sus fórmulas, pues ahí están los libros de guión, son hollywoodenses y son los que estudian aquí en México. Entonces, pues la la influencia que tiene Hollywood en el cine occidental, pues es enorme, ¿no? O sea, eso no hay duda. Y sigue siendo, pues es la segunda industria más importante de Estados Unidos después de la industria de guerra. Claro, sí, al final de cuentas es Nadie se le la pone a mejor Estados máquina propagandística, ¿no? Unidos. Sí, no, nadie se le impone a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, O sí, sí. sea, no. Acorde Tú entonces nada más suma, ajá. Sí, tú sí. nada más suma cuántas películas en cartelera hay de los hollywoodenses, y en arte tienes una mexicana o una francesa, Ujú. alemana pues casi no llegan. A lo mejor tendrás una chilena, pero pues no, alguna argentina, ¿no? Nunca una brasileña. Entonces, pues ahí está nomás la capacidad. En México, en Inglaterra, en Europa, que son los países más afines en América Latina, que son los países más afines a Estados Unidos, ¿no? O Ujú. que más consumen su cine. Ya si te vas a la India, si te vas a Japón, si te vas a China, ya es más difícil la penetración, ¿no? Claro, sí, sí, al final de cuentas sí son más aisladas sus industrias. Uh-huh. Ujú. En este aspecto, lo que se mencionaba era de que si entonces nos llegan ese tipo de historias, ese tipo de, ahora sí que sus caras, también nos llegan también sus problemáticas, ¿no? Entonces, creo que aquí la cuestión de lo que se intentaba ver era que si en estas industrias como las nuestras, ¿no? Como la de aquí de México, como la de otros países, consumiendo este tipo de cine y lo reciclaban, por así decirlo. Bueno, contarlo, pero con sus actores, con sus producciones, pero acorde a la No narrativa. siempre, Ajá. no siempre, no siempre. O sea, es que también hay que verlo, estudiarlo por estratos sociales. O sea, el cine es un artículo de lujo para mucha gente en México. La gente Ujú. pobre rara vez va al cine, ¿no?
o de escasos recursos, rara vez va al cine. Por ejemplo, cuando Netflix se separó de los productos de Televisa, Ajá. pues pues uno dice, ay, pues qué bueno, pues que hagan su Claro Video, ¿no? La gente sigue viendo Claro Video y sigue viendo las telenovelas, y son telenovelas originales que no tienen que ver a lo mejor con nada de lo que está en Hollywood. ¿Sí me explico? O sea, la realidad de México pues es mucho más local, y le llega más todavía a Televisa que lo que le puede llegar Netflix o le puede llegar el cine a la Claro. gente, ¿no? O Sí, sea, no siempre, son estudios muy locales, ¿no? O sea, ujú. el cine, quien ve cine es un artículo de lujo porque es muy caro. No siempre es la gente más pobre, y a lo mejor lo que va a ver, pues sí, son las películas de Disney o de Avengers, pero esas son películas de entretenimiento que te están transmitiendo valores muy generales, no modos de vida como tal. Es que es eso de lo que quería llegar. ¿Qué tanto es el, como el, puede ser eso, el modo de vida, pero lo que ahora me estaba comentando es esto, ¿no? Que son, nada más lo que inculcan son valores generales. Muy generales, son muy Ajá. generales. O sea, sí, claro, vas a ver un coche padrísimo, a lo mejor un Ferrari en Los Ángeles de Charlie, ¿no? Cosas así muy generales. Y, por ejemplo, en Disney no venden esas marcas, venden su propia marca, ¿no? Tanto Ujú. que en el Walmart o en el Aurrera puedes encontrar una pijama de Mickey o de Minnie, ¿no? Y en el Liverpool igual, o en Alas de Hierro igual. Sí, me explico, o sea, Ujú. tienen esos niveles, pero pues ellos están vendiendo sus propias marcas, igual los superhéroes que ya los compró Disney, y ahí están Marvel, ¿cuáles son las otras? Marvel, DC Comics, y ahí se están peleando por quién tiene cada año a los superhéroes, pero pues es lo mismo, o sea, Sí, al no final de es tan, cuentas es lo no mismo. influye tanto en el modo de vida de la gente. Influyen más las telenovelas, eso sí, a veces, ¿no? O las series locales, eso sí. Yo siento, ¿no? O los Ujú. videos de Banda Max, o canciones más populares, y ahí sí se está vendiendo un un estereotipo a analizar en el mexicano, ¿no? Yo Entonces, siento, ¿no? Por las tarifas, pues, del cine, ujú. y quién ve cine, y qué películas ven, y qué géneros se ven, pues siempre son los géneros que más se ven, son los de superhéroes, que ellos ya dejaron la taquilla en el cine, o sea, eso es lo que gana el cine, ¿no? Los superhéroes. Ujú. De ahí, por ejemplo, en México lo que más ven, pues, es a Eugenio Derbez, las comedias de Eugenio Derbez, No Manches Frida, Omar Chaparro. Entonces, eso es lo que consume la gente, a lo mejor con más bajos recursos, eso es lo que Comedia. está consumiendo, ¿no? Entonces, no consumen estas películas de arte que estamos hablando tú y yo. Sí, sí, claro. Por algo, La Rosa de Guadalupe es el programa más visto de toda América Latina. Así es. Entonces, esto que hablamos tú y yo, pues no. Y ese, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, pues tiene, el guión está checado por la iglesia, me parece. Entonces, Ah, ok. o sea, sí hay, o sea, son otras cuestiones, más bien ahí si quieres ver cómo o sea, en una influencia más general en ese sector, ahí está, ¿no? En un sector con con otras posibilidades económicas, pues claro que hay una influencia, Ujú. ¿no? Sí, sí, al final de cuentas sí es pues ahora sí que las historias que se les cuenta y cómo las digiere el público, ¿no? Sí. Sí, Ahora sí, 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 lo tengo un poquito más claro en eso. A sí, ver. siempre vete a las cifras, vete a las cifras, vete a Ujú. las cifras, a los mercados, al público, para entender, ¿no? Porque, pues, como siempre les digo, ¿quién lee el periódico? Mi abuelito, no, tu abuelito no lee el periódico, vete a las cifras, ¿quién lee los Ajá. periódicos? ¿Cuántos impactos hay? ¿Cuántas visitas ¿no? A Ujú. página web hay? ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Cuántos son los que saben leer? Mayores de 18 años, ¿no? O sea, eso es lo importante. Ujú. Sí, al final de cuentas son los números, ¿no? Así es. Y ayudan mucho. Aquí está. Y es que, por ejemplo, hace poquito también estaba con otro maestro hablando sobre, hablábamos de lo mismo, me estaba dando clase de documental y me decía, pues, Ajá. ¿qué cine consumimos aquí en México? Y pues ya hablaba Pues del ahí está. género. Ujú. Sí, sí, él hablaba del género Superhéroes, de la superhéroes comedia. y comedias Ujú. románticas, ¿no? Es lo que consumimos. Y es que yo le decía, pero profe, por qué consumimos comedias románticas? O sea, Porque tu ¿México necesita realidad, reír o qué? pues claro, tu realidad es muy Ajá. diferente a la de miles de personas que lo único que quieren hacer el fin de semana es entretener a sus hijos.
o salirse de su problema laboral. Trabajan 12 horas, ¿no? Transporte, tráfico, lo que menos quieres ver es problemas existenciales de los que no tienes tiempo, ¿no? Es una realidad económica del país. Punto. Pero es que no sé si eso entraría como mucho en conflicto con lo de si el cine en sí debería reflejar ese Es tipo que de refleja la cuestiones. realidad de cada quien, o sea, Ajá. por eso son los géneros cinematográficos. Tienes el de superhéroes, y el de superhéroes es el que quiere porque estás buscando que alguien te salve, que acabe con tanta cuestión, lo bueno, lo malo, son cuestiones, es el viaje del héroe. Pero, por ejemplo, en esta cuestión de consumir cine de comedias románticas, ¿no? Que como que los arquetipos son del tipo, el güey que es rico, ¿no? La chica que es La linda. perfección, Es es que como el idealismo, por así decirlo, como un es idealismo. el idealismo del superhéroe y del supernovio o la supernovia, de una forma entretenida. Y de la supervida, ¿no? Yo creo también así Pues como... claro, porque nunca vas a ver en una comedia romántica a alguien pobre. O sea, Y esa es la Pedro, bueno, cuestión. Pedro Infante. Pero esa no era comedia romántica, era, Ah, bueno, y eso sí. era drama. Sí, sí, eso sí es cierto. Es que eso está interesante. Me gustaría luego hacer una investigación de eso, sobre qué tanto es idealismo, qué tanto es representación en el cine, Tú qué vas tanto al se cine a consume. entretenerte, no a ver realidades. Esa es la máxima del cine, entretenimiento. Esa es la máxima del cine. Ya, elevarlo a la calidad de arte y todo, bueno, pues ya se lo dejas a Woody Allen, ya se lo dejas a Sí. ¿cómo se llama? A Donovan, ya se lo dejas a quien tú quieras. Ujú. El arte. Y ahí vamos a consumir los que nos gusta el cine de arte. En la cineteca, ¿no? O en las salas de arte que hay. Pero esos no están en Cinépolis, ya sé. Ah, ok, ok. Sí, sí. Ah, está bien. Es Es duro, público, pero sí, es sí. público. No, y no tiene nada de malo. Ahora sí No, que no, cada no. quien consuma lo que quiera, ¿no? Ujú. Y ahí están los festivales promoviendo el cine de arte. Claro, sí, al final de cuentas. Benditos festivales. Así es, ahí donde te agarras tú. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí sí te agarras. Ahí están los mercados alternos, ahí están los cineclubs, las salas alternativas. Ahora tendrían que haber más plataformas de streaming alternativas, y así, poco a Sí, poco sí, está. evolucionando el mercado. Ahora que no va a haber cine, pues el streaming tendrá que pensar para superhéroes, ya por eso tiene Disney Plus su propia Su propia plataforma, plataforma. Apple Ujú. TV. Entonces, bueno, esto va evolucionando, pero cada público con lo suyo, ¿no? Ujú. Sí, sí, maestro. Eso sí. Bueno, entonces, así pasamos ya con esta revelación, pasamos al tema número 2, que ya es más centrado a tema, Ajá. al tema a discutir, que es el alcance del empoderamiento femenino en el cine actual, ¿no? Uh-huh. Quería empezar con una pequeñita introducción. En el año 2009, una escritora que se llama Alison Bechdel, que es famosa Uh-huh. bueno, hace cómics, hace libros y crítica también. Hace como una especie de crítica más con enfoque femenino, con enfoque de género, por así decirlo. Y ella en el año Uh-huh. 2009 inventa el test de Bechdel, que es Uh-huh. un test que revela el papel de las mujeres dentro de las películas, ¿no? El test tiene 3 preguntas, que es Uh-huh. ¿cuántas mujeres aparecen en la película? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas mujeres aparecen en la película? Ah, Ajá, en la película que se escogió, ¿cuántas mujeres aparecen, no? feliz. Ajá. Esa es la pregunta número 1, son 3 preguntas. Y en la segunda pregunta, ella pregunta si a estas mujeres que aparecen hablan sobre el tema, no más bien sobre el tema, sino Diálogos, si tienen diálogos. Si tienen hablan, diálogos. si tienen diálogos, hablan entre ellas, las mujeres. Ajá, tienen diálogos. Y Ajá. la pregunta número 3 es si de lo que hablan es algo que no sean hombres, ¿no? Y Bueno. entonces la primera vez que se hizo el test, la hicieron con películas icónicas, tomaron El Padrino, por ejemplo, Ay, bueno. tomaron Taxi Driver, tomaron así, Bueno, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Básicamente La de Irishman. pues todavía no se estrenaba, ¿no? Pero, ajá. Habían tomado películas así, por ejemplo, habían tomado Taxi Driver, tomaron Goodfellas, las películas de Woody Allen, tomaron varios, El Padrino también. Fueron 4.500 películas las que estudió con este test. Y de las 4.500, solo el 18% había pasado la prueba. Y del 18%, y de lo que restaba, el 10% fallaba en una de las preguntas, fallaba en la número 2 el 22%, y el 10% fallaba en la tercera pregunta. Y entonces con esto empezaron a asomarse que pues ella empezó a dar una crítica muy directa en el año 2009. ¿Cómo se llama ella? Alison Bechdel. Ah, ya, ajá. Alison Bechdel, ajá. Es muy buena escritora. Yo he tenido la oportunidad de leer sus cómics y son muy buenos, son muy personales, pero muy penetrantes, ¿no? Y entonces ella mencionaba esta parte de que muchas veces estaban de adorno las mujeres, ¿no? Y muchas veces estaban como aspiración, pero no eran el objetivo general ni de un personaje ni de una historia, ¿no? Y bueno, yo cuando empecé a leer todo su estudio, el estudio está en inglés, si quieres se lo paso para que lo vean. Cuando yo lo empecé a leer, pues sí, había películas que, por ejemplo, yo estaba contrariando, porque yo decía, pues Ripley de Alien ya existía en los 80s, ¿no? O por ejemplo, ya habían personajes femeninos que se levantaban más. Pero el asunto es que las tendencias generales del cine de que Hollywood estaba produciendo, no daba para cubrir las características del test. Ahora, en el año 2019, no es cierto, disculpe, en este año, en febrero, que se hicieron la entrega de los Óscares, ella y bueno, un grupo de críticos hicieron la prueba sobre las películas que fueron nominadas al Oscar. Y, oh sorpresa. Sí, la de Irishman. Ajá, exactamente. Solamente fallaba la prueba el irlandés y la otra, la de... había una, ay, no me acuerdo de la otra. La de los dos papas. El irlandés y los dos papas eran las únicas dos películas que fallaban en el test. Todas las demás, incluyendo Parásitos. Sí lo pudo ver. Ajá, sí. Bueno, y entonces... que lo vi, que por eso causó mucha polémica. Ajá. Pero no me acordaba de ella. ¿De ella? Sí. Es famosa por levantarse con este tipo de tendencias, ¿no? Con este tipo de crítica. Y entonces con eso ya nada más se enlazaba eso para las siguientes preguntas, que era como en cuanto al discurso feminista que se había estado creando sobre toda la década, ¿no? Y bueno, ¿yo qué voy a saber de feminismo? Pues no, si soy hombre, ¿no? Y entonces, aquí vamos a la pregunta 4. En cuanto a un discurso feminista, ¿crees que esta ola de empoderamiento femenino en cine hollywoodense proviene de una auténtica lucha y demanda de agenda? ¿O la respuesta de la industria es producida por un status quo preestablecido? No hay mujeres en dirección, nada más nominaron a una mujer en dirección, o sea, como que la cuota de género la tienen ahí, y eso, pues eso no es equidad de género. A la Greta, ¿no? Sí. Sí, no veo como que todavía las mujeres directoras estén ahí, ¿no? Yo todavía creo que es una lucha muy larga, la verdad. O sea, que los temas hayan evolucionado no quiere decir que todavía siga siendo una industria exclusiva para hombres, ¿no? Solamente 4 mujeres, 5 ganando el Oscar en la historia de los Oscar, entonces pues... 5 mujeres han ganado el Oscar. No lo veo, sí, no le veo como todavía... ¿Algo equitativo? Sí, no, eso todavía no. Contra todos los años, no. Y por ejemplo, ¿considera usted que lo que ahora aparece como de renombre, por ejemplo, que aparezcan las películas de Greta Gerwig, o que ella haya escogido, por ejemplo, que haya escogido adaptar Mujercitas en este tiempo,
sea como auténtico. O sea, Bueno, sí, pero es sí, que sí sea. Greta es la única que estuvo también con Lady Bird y Greta con, o sea, y pues es la única, ¿no? O sea, no, o sea, no que sea, por ejemplo, para decir, no, pues siempre ha habido una Greta, ¿no? Ahorita no me acuerdo de cómo se llama esta mujer. La de que dirigió Hard Locker, ¿cómo se llama? Esta Allison, No, era la ¿verdad? ex de James Cameron, ¿no? Sí, Pues, es aquí. que no quería decir eso porque van a decir que como dices que la ex, ¿no? Claro, 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 sí, Catherine sí. Bigelow. Caitlin Bigelow. Bigelow, que y Ajá. ella también escogió, dirigió todo y ella fue esposa de James Cameron. No, Entonces, no, por no, pero ejemplo, está bien, esta sí, consideré ese punto. Sí. Greta Greenway, ¿cómo se llama? ¿Greta qué? Gerwig, Green... Gerwig, W-E-R. Gerwig. Ajá, sí. Ajá, aquí está. Greta Gerwig es trata con Noah Baumbach, que fue el que dirigió la de, ¿cómo se llama? La que estamos diciendo, la de Historia de un Scarlett matrimonio. Johansson Ajá, historia de un matrimonio. y un matrimonio. Entonces es muy complicado. Yo por eso no me Sí, gusta hablar de sí, este sí, sí. tema porque al final me parece muy inequitativo, no es equidad, ¿no? O sea, Sí. los esposos de ella son directores muy famosos, ¿no? También hay una sueca que hizo El piano y ganó el Oscar por esa película, ¿no? Y ella no tiene un esposo famoso, pero es complicado hablar de este Sí. tema. En cuanto a cifras, como si nos seguimos Ajá. en cifras, pues si compiten 6 hombres y, bueno, si compiten para la mejor película 6 personas y de esas 6 personas solo una es mujer, pues seguimos hablando de inequidad. Pero tampoco creo que por cumplir cuotas tengan que sumar a más mujeres. Más bien la mujer tiene que irse incorporando y demostrar, bueno, su calidad y su forma de hacer cine para que eso se vaya, para que sea equitativo, o sea, que cada quien se gane su lugar. Claro que la lucha de la mujer ha sido inequitativa, ¿sí me explico? Son muchos factores. Es que, Entonces, si la ajá. industria sigue siendo machista, pues entonces, ¿es machista o qué pasa? ¿Por qué no siguen las mujeres entrando? Entonces, son muchas cosas que influyen en ese tema, ¿no? O sea, pero por cifras es inequidad. Por cifras. Ay, No es puede que. haber 5 hombres y una mujer nada más nominada, ¿no? O sea, no. Ujú. Pero es que también, por ejemplo, mencionaba esta parte como de por cuota, ¿no? Nominar a alguien por cuota. Eso como que ya también entra en los parámetros artísticos, ¿no? Al final de cuentas, fue así como de, híjole, ya tenemos como las películas que ganaron, pero ¿qué crees que? Bueno, que las películas nominadas, pero ¿qué crees que necesitamos meter a una mujer, ¿no? O necesitamos Pero meter. esa es una postura machista, porque, o Ujú. sea, es que te digo, es muy complicado, porque es una postura machista, o sea, no hay mujeres que sepan hacer cine de calidad. O sea, pues estás partiendo de que no hay mujeres que no saben hacer cine de calidad, porque quieres cumplir una cuota. Ujú. Eso ya es partir desde una postura machista, entonces tampoco se vale. Sí, 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 sí. Sí, es que al final de cuentas sí es eso, maestra. Sí, sí es eh, como dar esa perspectiva y más bien como Pues conceder esa participación, Pues por sí así tiene decirlo. que ampliarse la participación porque no hay, o sea, es complicado, pues. Eso sí. Participa. Ay, sí salió tema, ¿eh? Sí salió tema. Sí, es un tema complicado. No, sí, y por ejemplo, a usted, maestra, por ejemplo, le gusta hablar, cuando le preguntan así, ¿sí le gusta mencionar mucho el tema o hablar No, sobre el yo tema? no temas políticos ni de temas ideológicos. Creo que no, cada quien es respetable. Yo no opino ni de tema de política ni de temas ideológicos, que al final es lo mismo. Ajá. Pues no me gusta opinar porque, o sea, con cifras te lo digo, no es justo. Ya tú platicas y me dices, no, es que, Ajá. pero entre tú y yo hay confianza, ¿no? Sí, sí, Imagínate claro. que yo soy feminista y te digo, óyeme, pero no todas las feministas también son iguales, ¿no? Y te digo, oye, no, pero es que, ¿por qué partes de esa premisa? Y en lugar de dialogar nos confrontamos. Es Ujú. complicado, ¿no? Una Sí, que sí, 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 es sigue complicado. confrontando y dice, no, espérate, pero no, y entonces vas a creer que todas las feministas, y ya te contesto así, pues son agresivas. ¿Sí me explicó? Ujú.
Sí, lo entiendo. Es un tema muy complicado, porque al final ni todas las feministas son agresivas, ni todas las feministas no lo son. O sea, más bien es la personalidad de la gente. Pero creo que las ideologías es un tema muy delicado, ¿no? Y hay que respetarlo. Ujú. Sí, al final de cuentas sí. Sí, es delicado. Y ahorita el tema Creo está que muy caliente. Ujú. sí, es que la realidad es que no hay equidad, o sea, la realidad es que no hay equidad, ¿no? No hay equidad. Esa es la realidad, ¿no? Ujú. Equidad, ahí está. Bueno, la pregunta 5, por consejo del profesor y por Jorge, ayer se me dijo que no, pues que no hay como mucho de dónde sacarle ahí, como que se desvió un poco del tema. Entonces, no sé Ujú. si guste contestar algo, pues está bien, no hay problema, si no, vamos adelante, no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos para adelante. Ah, bueno, lo que se mencionaba sobre el debate, la agenda que se estaba como intentando discutir en las historias de esta década, de cómo se está representando, ya son las últimas dos preguntas. En la número 6 menciona, a lo largo de esta década, ¿crees que Hollywood ha llegado tarde al debate feminista? Todos Mencionando han, un contexto. ¿Todos? pero todos han llegado tarde, todas las industrias, todo, pues sí, de la historia moderna tenemos 2020 años y Ajá. se supone que la liberación femenina empezó Ujú. con la revolución industrial, donde se buscaba el voto a las mujeres. Estamos hablando de un siglo, 30 años de Claro. lucha Ujú. contra 2020, pues es tardísimo, ¿no? O sea, ahí sí, como te digo, lo sumas, ves, pues es tardísimo todos, o sea. Y en nuestra Pues historia sí. moderna, pues igual, ahí están las cifras, ¿no? Ujú. Sí, al final de Así. cuentas, no, es algo que me mencionaba también Jorge ayer. Me decía así como, pues no creo que él decía que la tendencia solo aceleró algo que ya venía como de forma escalada, ¿no? Pero muy, o sea, era como muy lenta, pero Pues es había que como ciertos vamos pasos, ¿no? tarde, sí, Sí, vamos tarde. Lo que pasa es que la mujer ya es una fuerza económica y pues también tiene la capacidad de consumir y quiere verse reflejada en estas temáticas, como ¿no? fuerza Pero económica. no todas las temáticas, ya, o sea, te digo, tendrías que estudiarlo por región, Ujú. por situación económica, ¿no? No es lo mismo alguien que ve Netflix y se ve a Jane Fonda, ¿no? Una Ujú. señora ya grande que tiene la posibilidad de tener una computadora y además ver películas de señora nice, a una Ujú. señora pues que llega de trabajar de tranquila y pues lo único que tiene que llegar es preparar sus cosas, su comida y quiere descansar, ¿no? Sí, Que al con final de cuentas, sí. Intercalado. Es que regresa mucho también a esta parte, ¿no? Del idealismo sobre el cine, la sí, realidad no, que está reflejando. Sí, maestro. Ah, ya va, es que ando notando. Un poco. Ujú. Listo. Y, ok, la que sigue. Y la última pregunta, ya para terminar esta entrevista. sí. Eh, bueno, menciona, ¿cómo crees que está la industria representando la agenda feminista? A esto iba como unas características que tenemos como equipo, que le quiero leer rapidísimo, así para que las vean. Acá las tengo. Se toma en cuenta 4 películas que acontecieron en el 2016, del 2016 para el 2019. Y son Los Vengadores, Infinity War, Ujú, Hombres de Negro, Rápido y Furioso, ujú. parte no sé cuál sea, 8, 9, yo vi la 8. Y La Mujer Maravilla. Ajá, Ok, estas 4 películas fueron cine blockbusters, ¿no? Así, ya saben, ajá, fueron y taquilleras, ajá, taquilleras y todo, ¿no? Entonces, las características que englobaban los personajes femeninos dentro de estas películas era, uno, presunción sobre sus actos, seguridad
sobre medida sobre el personaje, a medida sobre el personaje masculino, perdón, masculino. Irritabilidad. Posición conocida sobre la historia en curso. O sea que como que ellos ya sabían qué iba a pasar, por así decirlo. Y si no sabían, la sorpresa no les duraba a ellas. Sí les duraba a los hombres, pero no a ellas. Uh-huh. Y entonces esta era como una forma de... estas eran como una especie de características que se representaban dentro de estos papeles que... ¿Esas características quién las dice o qué? No, nosotros tuvimos que hacer un análisis interpretativo. ¿Pero con qué herramienta? O sea, ¿quién les dice esa metodología? Bueno, nada más teníamos que ver cómo actuaban ellas, o sea, cómo Pero eran no son las características psicológicas. Ay, creo que se me eso te cortó. digo. Creo que se cortó. Sí, pues para... Ay, no la escucho. ¿Ya? A ver, espera. Ya volvió. No, es que no veo las características psicológicas, Ajá. ni un perfil, ni el arquetipo que manejan, o sea, no la veo, no son características Okay. que yo tenga válidas, pues, o sea, me parecen muy generales. Y A ver. están prejuiciosas, ¿sabes? Porque yo sí Ujú. vi las películas, me parecen un tanto prejuiciosas. Ok. Entonces es necesario que antes de definir esas características, pues más bien tengan una base psicológica y arquetípica de los personajes, porque de esa forma no. Algo así como más, bueno, sin Perfil prejuicios. psicológico de los personajes, en dónde coinciden, ¿no? Y el tipo de estas superheroínas, superhéroes, superheroínas, ¿cómo lo manejan? O sea, porque no es como, no, es muy prejuicioso lo que comentan. Ok. No Bueno, hay una base histórica. en realidad con la parte del... No se sorprendan, pero los hombres sí. Hay presunción de sus actos. ¿Qué héroe no tiene presunción de sus actos? O sea, no, me parecen que están no tienen una perspectiva de género, o sea, lo están diciendo como, es que las mujeres heroínas, ¿sí me explicó? Ajá, sí, lo que pasa es que la parte como que menciona de prejuicios, sí es como, para realizar como el círculo, bueno, lo que tuvimos que hacer fue como un círculo interpretativo. Sí, necesitábamos empezar a partir de los prejuicios, pero a partir de eso ya íbamos como englobando todas Sí, las otras cuestiones. necesitan el perfil del personaje psicológico y los arquetipos, porque de esa forma no tiene sentido, o sea, es muy general, no tiene parte teórica. Entonces, pues no te puedo, o sea, yo lo veo y digo, no, ¿eso qué es? Ok. Psicológica. Eso Perfil. tendrían que compararlo con la teoría, con los especialistas en la creación de personajes, qué personajes son de acuerdo en el guión, ¿no? O sea, qué personajes ocupan, cuáles son los accionadores de acción, personajes que accionan acción, los protagónicos, el arquetipo. O sea, creo que está muy general esas Sí. definiciones. Sí, profesor. Nada más. Para que lo prepares y le preguntes bien a esta señora, Fernanda. Sí, maestra. Esa era la parte importante. Aunque Jorge, bueno, ayer sí me pudo dar una respuesta, Pues pero... mira, pero para mí sí me parece que no tienen un sustento teórico. Y realmente no lo tienen, ya te caché. Como un sustento más teórico, ok. Claro. Pues nada más era una interpretación, pero sí, está bien, maestra. Pues una interpretación así puede ser peligrosa, ¿no? Y ahí está. Bueno, al menos, bueno, como partiendo de la pregunta, olvidándonos tanto del perfil, ¿cómo cree entonces que está la industria representando la agenda, por así decirlo? Pero acuérdate que la industria, ya lo hablamos creo que desde un inicio, la agenda feminista pues no está representada, no, o sea, solamente los personajes han evolucionado de acuerdo, yo creo, ¿no? La agenda feminista tiene que ver con sueldos, con educación, con el respeto a la mujer en la sociedad, o sea, son varios temas que no creo que estén reflejados en las películas como tal, ¿no? O sea, sí creo que ha evolucionado y que se crea una conciencia de lo que la mujer significa a través de estas heroínas, ¿no?
Se crea una, ¿cómo mencionó, maestra? Se crea una Se conciencia. significa lo que significa la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, se está resignificando lo que significa la mujer en la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo veo. Pero como tal, una agenda feminista, yo no la veo. En la industria estamos hablando de películas taquilleras, ¿eh? Ujú. Sí, sí, claro. Porque, Eh, bueno, claro que hay nichos de cine que ya lo abordan de otra manera, pero y pues sí, son... las feministas y esto, por ejemplo, en las películas de Netflix, aunque te digo que son películas que hablan ya de la mujer empoderándose a través del consumismo, no creo que eso sea feminismo, entonces no estoy segura. O sea, veo que la mujer tiene más espacios y que ya es activa socialmente, ¿no? Es la jefa es la jefa de un departamento o tiene capacidad económica y este tipo de cosas se reflejan Pero, en cuestiones entonces, o sociales, sea, como te digo. Pero ujú, la agenda feminista, no sé, no sé, ahí sí no estoy, no lo no veo la, representado. no, porque son derechos para las niñas, para las mujeres, que entran en cuestiones laborales, ¿no? O sea, Ujú. eso sería una película feminista, ¿no? Que hablara de la situación social de las mujeres y hechos que puedan cambiar. Por ejemplo, Las Sufragistas, que es una película que salió hace poco, Ok. de la historia de cómo lucharon las mujeres inglesas para que se reconociera su voto. Esa es una película feminista. Es así, porque Ujú. habla de derechos, pero el feminismo yo no lo veo. No, o sea, no. ¿No? Ok, No, ok. pues el feminismo es eso, la lucha de los derechos de la mujer, ¿no? Ujú. Sí, Cómo sí. ella va a hacer, crear conciencia sobre su posición en la materia legal, social, ¿no? O sea, son filmes más didácticos y estos son de entretenimiento. Mm. Claro, al final de cuentas sí. De nuevo, sí es entretenimiento representación, ¿no? O sea, Exacto. aunque, ahí está. Aunque ahora que por ejemplo lo menciona, ¿no? Sobre lo de Netflix, Ujú. creo que estoy llegando como a esa conclusión de que quizá la tendencia ahora sea como que ellos, como que la mujer actual sea el objeto de marketing, como el estudio, Es que ajá. son tu público. ¿A qué público va dirigido? No, pues a Ujú. los hombres. Bueno, pues va dirigido a los hombres, entonces mételes películas de guerras con chavas guapas. No, pues va dirigido a las mujeres. Ah, no, pues entonces mételes comedia romántica, ¿no? Y va para adolescentes, las cartas de mi sex, ¿no? Son esta comedia romántica muy vista en Netflix, ¿no? O como Sex Education, o sea, no, o sea, son temas que la gente quiere consumir Ujú. y van por Sí, adolescentes, señoras, público mayor, por eso entró el Irishman, o sea, claro, sí, público. también hay, son esos tipos de públicos. Que por ejemplo, hay una tendencia en Francia que es no sé si vio la última película que hizo Polanski, la de El juicio a Dreyfus, el caso Ay, no, Dreyfus. no la he visto, bueno, ya al final ya no, ni está en internet, ni en ningún streaming, y ya no alcancé a ir a Cinemex, porque fue Sí, justo antes de la fue pandemia, justito antes de la pandemia, sí. ya no Eh, alcancé. al final de cuentas, es muy buena película, es histórica, la han calificado como históricamente muy correcta. Eh, pero, por ejemplo, también ya cuando se le criticaba con un enfoque de género, por así decirlo, pues no salía ni una mujer. Entonces, y eso, ella decía, yo no estoy haciendo película para eso. Ajá, ajá. Exactamente, o sea, es que es justo el tema, o sea, ¿por qué va a ser el cine feminista? ¿Por qué va a haber una agenda feminista si no son películas feministas? Igual a la última de Sam Mendes, ¿cómo se llamó? 1917. Ujú. 1907, pues no hay mujeres, pues porque en esa época solamente sale una mujer de una cuestión simbólica, ¿no? Que es la mujer con el niño, tal. Ujú. Entonces, si es una película de guerra que es histórica y solamente había hombres en los campos en ese momento o en las trincheras, ¿por qué va a haber una mujer? Claro, ¿Sí me claro. explico? ¿O por qué va a salir la mujer dialogando de sus pedos emocionales, ay, perdón, No, de sus no, no se problemas preocupe. emocionales? Ujú. Porque si no es una película feminista, o sea, ese es el problema. Y el otro problema es que no hay mujeres directoras que tengan la oportunidad de contar los temas que les interesen a las mujeres. ¿Sí me explico? No, sí. Ujú. Si los hay, bueno, pues
tendría que darse la oportunidad de dirigir a mujeres películas de mujeres, que ya más cada vez se hacen, ¿no? Ya hay muchas mujeres directoras mexicanas que han hecho muy buen cine y entonces empiezan a colocar. Sí, sí, claro. Entonces es un camino largo, pero ya se empiezan a colocar y los hombres empiezan a creer en ellas. Entonces eso es muy importante. ¿Y por qué digo hombres? Porque luego ellos son los productores, ¿no? A veces el que tiene todavía sigue teniendo la capacidad económica más grande son los hombres. Entonces ese es el problema y es por lo que se lucha, ¿ya? Que va por ahí. Y en cuanto a lo feminista, pues yo creo que no hay feminismo todavía, pero hay que pensarlo así. No hay feminismo todavía. Sí, pues imagínate que todas las películas estuvieran pensadas con perspectiva de género, Ajá, pues es sería que complejo. Ahora, exactamente ese es lo el que sí asunto. se requiere siempre es que pues al menos sean políticamente correctas y que no fomenten la violencia de género. Eso es muy diferente. Como por ejemplo. Por ejemplo, una película, no, que no fomenten imagínate una película, por ejemplo, la de esta, ¿cómo se llama? La de Mónica Bellucci. Irreversible. Irreversible, es una película muy violenta. Pero al final la película pues tiene un final donde ella se salva, deja a los novios, tal, no la voy a spoilear, ¿no? Entonces al final hay un giro, una voltereta de tuerca, pero imagínate que esa película fuera censurada por la violencia que propicia al inicio, pues es una visión del director y al final termina desde otro punto de vista, ¿no? Entonces es complejo, pero yo digo, yo no he visto películas que fomenten la violencia de género, yo no las he visto. O sea, prefiero no ver algo que sea incorrecto o que dañe el género femenino. No tengo ejemplos para decirte, porque prefiero Transgresor. no verla. Pero, por ejemplo, todas esas películas donde se objetiviza a la mujer, pues eso es el problema, ¿no? Ya. Que fomentan actitudes machistas en la sociedad y eso es lo que Ah, se debe erradicar también. Y claro, es algo que pues ahí funciona, ¿no? O sea, son temas complejos, ¿no? Pero socialmente no se debe fomentar ningún tipo de violencia ni a niños, ni a mujeres, ni a hombres, ni a ancianos, ni a animales. O sea, son cosas que nos mantienen en sociedad en una armonía, entonces no se debe fomentar la violencia. Claro, sí. Ni la propaganda, pero bueno, sucede en las películas, ¿no? Decir, es que los estereotipos, no, pues que los rusos son los malos, pues ahí tienes a Silvestre Stallone luchando contra el ruso. No, es que ahora los musulmanes son los malos, pues ahí tienes que ellos son los terroristas y los malos en las películas. Entonces, es complejo el tema, porque al final eso es propaganda y pues ahí están los estereotipos y pues bueno, da para mucho más esto, pues, ¿no? Sí, totalmente, maestra. Sí, es el enfoque que buscábamos era más en mujeres, pero sí, es correcto, es muy Y pues grande el ahí tema. está el análisis que propone esta escritora que me dijiste que se llama, ¿cómo se llama la otra Ah, escritora? Alison Bechdel. Ajá, Alison Bechdel, que te dice, bueno, pues estas mujeres no tienen un papel preponderante tal, y bueno, pues ahí se puede ver el machismo, ¿no? O sea, sí sirve para reflejar el machismo de cómo la mujer está excluida en temas de interés social, ¿no? Pero no necesariamente si aparece el machismo en esas películas significa que se deje de ver, ¿no? Digo, al final de cuentas, Exactamente. era uno producto de su tiempo. Así es, pero ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces es importante reflexionar, son cosas que hay que reflexionar y pues bueno, tendremos que ver cómo sigue evolucionando el papel de la mujer, no tanto el feminismo, sino el papel de la mujer en la sociedad. El papel de la mujer en la sociedad no transforma. El papel. Pues sí, al final de cuentas es algo que va evolucionando y ya veremos Y ya veremos cómo. cómo termina esto. Bueno, no es que no creo que No, no, termine, pero que cómo va evoluciona. evolucionando. Sí, exactamente, maestra. Pues bueno, entonces con esta parte pues ya damos por concluida la entrevista, ya fueron las 7 preguntas. Muchas gracias. Pues quiero agradecerle, no, gracias a usted, maestra, por dejarse entrevistar, por la facilidad. No, gracias. Ya sabes que lo que necesiten, con mucho gusto. No, pues muchas gracias, maestra. Sí, de verdad, ha sido un gran apoyo y
Pues ahora vamos a pasar todo esto. Esta es la parte más pesada. No, pues editar todo. Sí, pues al final de cuentas sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Doy por concluida la entrevista. ¿Eh? ¿Quiere decir algo más, maestra? ¿O algo? No. Ya creo que hasta hablé de más. No, está perfecto. Bueno, muchas gracias y doy por concluida la entrevista. Cuídate mucho. Igualmente, maestra. Hasta luego. Espero cómo queda, bye. Sí, Ahí por espero supuesto. ver cómo queda todo. Sí, ahí si quieren le enseño cómo queda con Fernanda. Creo que mañana va a estar Sí. pesado. Vale, Órale. maestra. Cuídate mucho. Cuídese. Bye. Bye.